Padre, gracias por este privilegio de poder exponer tu palabra y ayúdame, te necesito para exponerla de una manera adecuada, no para lo que yo quiera decir, sino para el mensaje que tú ya has vertido en tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Dejamos este tiempo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces al capítulo 2 del libro de los Hechos. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Esta es la cuarta predicación de esta serie. Así que acompáñenme en la lectura. Va a salir también en sus pantallas el texto. Y dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene. Viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar de en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Hasta aquí la lectura del pasaje. Y en esta mañana la forma en que vamos a acercarnos y abordar el pasaje será a través de 3 puntos, donde estos puntos nos irán dirigiendo hacia nuestra idea principal, es decir, nuestro argumento, donde los voy a decir rápidamente los puntos, pero van a ir apareciendo posteriormente. Una llegada visible y audible, ese va a ser el punto número 1. Una llegada sorprendente y con propósito, y una llegada para 2 grupos. Así es como vamos a dividir el pasaje. Y el título del sermón simplemente es La llegada del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo, donde el argumento, es decir, nuestra idea principal, dice lo siguiente: la llegada del Espíritu Santo fue un evento extraordinario para confirmar y morar en los creyentes, por lo que si habita en ti, debes de hablar las maravillas del Señor. Lo repito, la llegada del Espíritu Santo fue un evento extraordinario para confirmar y morar en los creyentes, por lo que si habita en ti, debes de hablar las maravillas del Señor. Ahora, a manera de introducción me gustaría leer este pasaje. Dice así: pero ahora voy al que me envió, es Cristo quien está hablando. Y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar.
Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Juan 16, 5 al 14. Y entonces, aquí les está diciendo a sus discípulos, Jesús, que se tiene que ir. E imagínense esto, que seguramente cuando la primera vez que les dijo eso, o no entendían y lo siguió diciendo, y llegó un punto en que seguramente les llegó angustia, preocupación o temor, porque se iba Jesús. ¿Qué pasaría entonces con ellos? Con todo lo que ha hecho, ¿se perdería? ¿Todo se terminaría? No lo sabían porque estaban angustiados. Pero era necesario que así sucediera, porque el Consolador vendría y convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es necesario aclarar que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal que obra en el mundo así como la gravedad o la electricidad o algún tipo de energía. Claro, el Espíritu Santo es poderoso, pero también es personal, ya que es la tercera persona de la Trinidad. Es la tercera persona de la Trinidad. Y este Consolador, en este texto, esta palabra se refiere a uno que viene junto a otro para actuar a su favor. Es decir, el Espíritu Santo va a llegar para actuar a nuestro favor. El Espíritu actúa de esa forma y como persona también actúa a voluntad. Tiene afectos y puede ser entristecido. Así es la persona, la tercera persona de la Trinidad. Así que vayamos a nuestro primer punto, el cual se titula, punto número 1, versículos 1 al 4, una llegada visible y audible. Una llegada visible y audible. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y en este día de Pentecostés seguían haciendo en lo que los versículos anteriores vimos. Es decir, estaban todos juntos en un mismo lugar y estaban seguramente, ¿qué? Orando. El Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la llegada del Espíritu Santo. Y en los pasajes anteriores vimos cómo ellos estaban juntos y estaban orando de manera constante. No sabemos el lugar específico donde sucede esto. Hay quienes dicen que era el aposento alto, pero si consideramos que estaban los 120 que se mencionan en el versículo anterior, pues no cabrían en un lugar, en una casa con características de la época. Hay otros que dicen que podrían estar en el templo. Pero bueno, el lugar es lo de menos. Estaban juntos y seguramente estaban entregados en oración. Pero, ¿qué es el día de Pentecostés? Básicamente es una celebración instituida por el Señor y registrada en el capítulo 23 de Levítico. Y que esta palabra literalmente significa quincuagésimo, es decir, 50. Porque debido a que se celebraba en el día 50 a partir del momento de la ofrenda de la gavilla de cebada. También recibía el nombre de fiesta de las semanas, porque pasaban varias semanas para este día. También recibía el nombre de fiesta de la siega. O sea, había siega, la siega del trigo, y en toda Palestina acababa casi en ese tiempo y se procedía a ofrendar
en esta misma fiesta se procedía a ofrendar 2 panes de trigo en acción de gracias a Dios, en este sentido de agradecerle por la recogida de la cosecha. Así, la fiesta de Pentecostés es una fiesta de recolección, digámoslo así, era particularmente alegre y de acción de gracias. Durante esta celebración, todos los varones israelitas se debían presentar en el santuario con sus ofrendas y ese día no trabajaban, es decir, no laboraban. Y aquí se ofrecían estos panes que mencioné. La diferencia de estos panes con los panes de la Pascua eran que estos sí tenían levadura. Estos sí llevaban levadura. Y esta fiesta es la razón por la que todos estos judíos están reunidos. De todas partes menciona nuestro pasaje. Están ahí en Jerusalén reunidos. Están por esta fiesta. Ahora, Lucas empieza a describirnos una situación. Unos milagros nos los empieza a describir Lucas con los elementos que él conoce de la época y de su contexto, es decir, de su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque primero en el pasaje dice que viene un ruido. Se presenta un ruido, dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento que llenó toda la casa donde se encontraba. Y segundo, dice que se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Ahora, no está diciendo, según el texto, literalmente que son de fuego. Está diciendo cómo de fuego. Está dando una descripción a través de lo que conoce. Supongamos que tratamos de describir algún destello que veamos y seguramente a través de lo que nosotros conocemos podríamos decir, eran unas lenguas como de una luz LED rojizo amarillenta. Podríamos hacer una descripción de ese estilo. Por lo tanto, por lo que la venida del Espíritu Santo es acompañada por signos como el viento y como de fuego, estas lenguas como de fuego, y que nos recuerda cómo en el Antiguo Testamento existían estas teofanías o manifestaciones de Dios, los cuales eran eventos extraordinarios que tenían el propósito de dirigir nuestra mente y nuestra atención hacia el Señor y que indicaban y nos mostraban su presencia, la presencia de Dios. Por ejemplo, en el tabernáculo, ¿no? Lo puedes leer en tu casa en Éxodo 40, al final, versículos 34-38, dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hacia el día en que se alzaba. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. Lo que estaba indicando la presencia del Señor con el pueblo. O por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés, que la zarza estaba envuelta en llamas, pero ¿qué le pasaba a la zarza? Que no se consumía. Lo podemos ver. Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 1, los versículos 3 al 4 dice, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí vino sobre él la mano del Señor. Mientras miraba, vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor. En su centro había algo como un metal refulgente en medio del fuego. Es decir, tenemos estas manifestaciones que nos están mostrando la presencia del Señor, pero que nos tienen que dirigir nuestra mirada y nuestro pensamiento hacia Él.
Pero regresemos a nuestro texto. Además, en ese momento nuestro pasaje dice algo, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, que también esto puede ser traducido, la palabra lenguas, como idiomas, Fíjate cómo el diccionario del español de México define lengua como sistema de signos fónicos o gráficos con el que se comunican los miembros de una comunidad humana. Ahora, esa es la definición de lengua. La de idioma del mismo diccionario lo define como lengua de un pueblo o nación o lengua que lo caracteriza. Es decir, son sinónimos. Es decir, que estos no son únicamente sonidos que parecieran algunas fonemas, sino que verdaderamente están articulando sonidos, fonemas, de algún idioma que tienen sentido si hay una persona que los escucha y sepa qué es lo que está diciendo, ¿sí? Es decir, alguien está generando un sonido, palabras en algún idioma y alguien tiene que estar entendiendo eso, ¿no? De hecho, es curioso, una amiga me comentaba que en un campamento donde llegan a trabajar y a servir varios jóvenes de diferentes partes del mundo, de Alemania, de Irlanda, de Holanda, México, partes de Latinoamérica, la regla es, pues los alemanes, ¿qué hablarán? Seguramente su lengua nativa es alemán, pero la regla es que todos hablen en inglés en este sitio. Nadie puede hablar en su idioma nativo para que no haya confusión, no haya malas interpretaciones y todos entiendan lo que están diciendo. Esto tiene un sentido, ¿no? Imagínense que estás tú ahí parado platicando con alguien y de repente alguien se te queda mirando y empieza a hablar en otro idioma, pero se te queda mirando así como, pues quién sabe qué está diciendo, ¿no? Ahora, podemos notar cómo en el versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, es decir, se cumple lo que se menciona en Juan 14, 15 al 16. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estarán en ustedes. Ahora pueden decir, bueno, ¿cómo que está en ustedes y morará? ¿Está o no está? Bueno, sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, se posaba sobre alguien y se iba y venía. Y en el transcurso del ministerio de Jesucristo era algo similar, porque acuérdense que los apóstoles incluso pudieron hacer milagros a través del Espíritu Santo, pero todavía no venía y se quedaba permanentemente en ellos, sino a partir de este momento del Pentecostés. Por lo que entonces, en nuestro texto tenemos una manifestación visual y audible de la llegada del Espíritu Santo, porque entonces, ¿cómo iban a saber ellos en qué momento llega esta promesa del Espíritu Santo? Tenía que haber un evento extraordinario, particular y único que ellos pudieran determinar. A partir de este momento ya está habitando en nosotros permanentemente el Espíritu Santo. Por eso es que necesitaban ese evento extraordinario, para reconocer esta nueva etapa de la historia de la redención, donde el Espíritu permanecería, moraría en nosotros. Aunque podemos ver a lo largo del libro de Hechos, espero que ya lo hayan leído por lo menos una vez. Recuerden, vamos a estar un buen rato en esta serie. Y vemos algunos eventos también
extraordinarios en esto, pero recordemos que Hechos de los Apóstoles es una transición, es un tiempo de transición. No podemos tomar este aspecto como una situación prescriptiva, sino más bien descriptiva. Ahora, nuestro texto dice, fueron llenos del Espíritu Santo, y esto aquí se refiere a que ahora habita con ellos. Es decir, que ahora va a trabajar en ellos desde dentro hacia fuera. Imagínate eso, que ya el Espíritu Santo mora en ti. Si eres consciente de eso, si te has arrepentido de tus pecados y crees en el Señor, a mí a veces se me olvida, créanme. ¿Cómo a usted se le olvida? Sí, y tengo que estar constantemente yendo a la palabra para recordarme eso, que el Espíritu Santo mora en mí, que ora en mí y que está presente en lo que hago y dejo de hacer. Por lo tanto, eso quiere decir que ya, si está morando en ti el Espíritu Santo, ya no debemos hacer nada más. Porque dice, fueron llenos del Espíritu Santo. No, claro, necesitamos hacer más cosas, necesitamos ir a su palabra, orar y depender más del propio Espíritu. El Espíritu Santo nos capacita y aquí vemos el poder de Él porque les permite hablar en otro idioma. Pero tienes que recordar que aunque es el Espíritu Santo y habita en nosotros, este andar diario experimentamos cambios. Lo que somos hoy es diferente a lo que fuimos el día de ayer y diferente a lo que seremos el día de mañana, pero está habitando con nosotros el Espíritu. Permíteme ir un poco más con esta ilustración, tratando de aclarar esta llenura del Espíritu. Se queda corta la ilustración, pero nos ayuda un poco. Por ejemplo, un matrimonio que lleva 10, 20 años de casados. De repente, hay algunos matrimonios que deciden hacer una renovación de votos. ¿Sí? ¿Conocen alguna pareja así? Pero esta renovación de votos no la hacen porque se hayan dejado de amar, sino para recordar ese momento en el cuando dijeron por primera vez, sí, acepto. Esa frescura, esa emoción les ayuda a recordar el por qué están ahí, a recordar el que se aman. No se han dejado de amar, simplemente es para darle nuevamente esa frescura a su matrimonio. Y algo similar sucede con nosotros al ser conscientes de lo que Cristo hizo en nosotros en la cruz, de que dio su vida por ti y por mí, de ser conscientes de que soy un pecador, porque somos llenos del Espíritu Santo en ese momento en el que hemos creído en Cristo. Y te sientes animado, te sientes muy alegre, compartes el evangelio, a veces un poco mal, pero no importa, porque estás contento porque el Señor te ha salvado. Pero a lo largo de los días, de las semanas, de los meses, incluso de los años, pierdes esa emoción. O a veces la perdemos y tenemos que entonces estar renovando constantemente, recordando ese Espíritu Santo que habita en nosotros y que Él mismo nos ayuda para tener esa misma emoción y ganas de compartir el evangelio. Ahora, vamos a leer dos pasajes, Efesios 5, 18 al 21. Dice aquí, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo.
El apóstol Pablo escribe esto y en Colosenses, en el capítulo 3, versículos 16 al 17, escribe algo muy similar. Dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Por un lado, Pablo dice que seamos llenos del Espíritu y por otro, que la palabra de Cristo abunde en abundancia. ¿Será entonces que la llenura del Espíritu está vinculado con el estudio de la palabra? Claro, está vinculado con el estudio de la palabra. No podemos dejar de orar y de estudiar su palabra y simplemente decir, pues que lo haga el Espíritu Santo, ¿no? Pues al cabo mora en mí, ¿no? Y hoy estamos haciendo lo que dice ambos pasajes. Estamos cantando himnos, canciones espirituales que reconfortan nuestro corazón, pero en algunos casos también nos amonestan. Y esto de alguna manera nos permite buscar esa llenura. Pero recuerda que esta llenura no tiene un tope. Es decir, a veces ponemos el ejemplo, tratamos de describir esto de la llenura con un tanque, ¿no? Pero un tanque tiene un tope. No podemos tener un tope en este sentido de la llenura. Queremos conocerlo más, queremos conocer más al Señor todos los días. Más y más ser llenos del Espíritu. Entonces, hasta aquí tenemos que la fiesta del Pentecostés fue interrumpida por un suceso, la llegada del Espíritu Santo, que se caracterizó por una manifestación visible de Él a través de lenguas como de fuego que se posaban sobre la cabeza de los discípulos y una manifestación audible que remarca esta nueva dimensión o esta nueva época de la condición del Espíritu Santo en nosotros. Lo que nos lleva a nuestro punto número 2. Versículos 5 al 11. Una llegada sorprendente y con propósito. Vayamos a nuestro texto. Dice así, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Podemos pensar que salen del lugar donde estaban y se trasladan o van por las calles. Porque en el mismo suceso, esto lo digo porque posteriormente, en el siguiente pasaje, Pedro va a dar su primer discurso y hay mucha gente. Ahora, se menciona que había judíos de todas las naciones del mundo conocido, por si se están preguntando si había un mexicano por ahí también, ¿no? Ya que muchos estaban por la fiesta, o la mayoría estaban por la fiesta de Pentecostés, como ya lo mencioné. Y dice que al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó como cuando algo ocurre en algún pueblo, ¿no? Han estado en algún pueblo pequeño y pasa algo y toda la gente va, ¿no? Al centro del pueblito, a la plaza, pues para ver qué onda, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué supiste de esto, no? Es un hecho muy cotidiano, ¿no? Pero ¿qué estruendo?
del que nos habla el versículo 2. Se escuchó también. Dice, se escuchó de manera extensa, o sea que fue extendido el ruido y no solo en el lugar donde estaban en el versículo 2. Ahora, no solo escuchan ese ruido. Lo que más los desconcierta a estos hombres no es el estruendo, sino que cuando están ahí juntos están escuchando a los creyentes hablar en su propia lengua. Lo que los lleva a estar asombrados y maravillarse de escucharlos hablar en su idioma. Pero ¿por qué se maravillan? ¿Acaso para ti es algo sorprendente cuando algún extranjero aquí en la Ciudad de México te habla en español? ¿Te pregunta algo? No sé, a lo mejor algún alemán o algún ruso que hable español. ¿A poco te maravillas de esta forma? No, seguramente has de decir, órale, qué padre que habla español, se le facilitará estar aquí, ¿no? Qué bueno, qué chido que estudió nuestro idioma, ¿no? Y entonces, ¿pero ellos por qué están tan maravillados? Pues se maravillan porque estos que están hablando son galileos. Y si recuerdas, en la predicación pasada Diego nos comentaba cómo este término de, es que son galileos, era un término despectivo, porque se consideraba que eran personas ignorantes, tontos o iletrados. Así como cuando en México decimos, es que es de tal estado, ¿no? Es que es flojo porque es del sur del país. Recuerden que los del sur son flojos, los del centro piensan y los del norte son los trabajadores, ¿no? Bueno, dicen, ¿eh? Yo soy del sur, ¿eh? Por aquí. Por eso es mentira. Entonces, Lucas enfatiza y da los nombres de los diferentes lugares que abarcan todos los puntos cardinales. Lugares del norte, del sur, del este y del oeste, que son de alguna manera representativos de los varios países que habían venido y de las diferentes o muchas lenguas que estaban ahí concentradas de aquellas tierras. Pero no solo se maravillan porque son galileos los que están hablando en su propio idioma. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Es decir, imagínense la sensación de alguien cuando por primera vez hay una Biblia en su idioma. Imagínense esa sensación de decir, wow, Dios también habla mi idioma. Imagínense eso. Y aquí estos hombres están emocionados porque están escuchando hablar de las maravillas de Dios en su propio idioma, ya que estas palabras habladas por los discípulos fueron inmediatamente reconocidas por los visitantes de todos estos países. Eso es lo importante. Como diría F.F. Bruce en su comentario a los Hechos, la materia es más importante que la manera. El medio no es el mensaje. El medio no es el mensaje. Ahora, esto nos lleva a pensar en si solo eran expresiones, es decir, frases en otros idiomas, o eran ideas hiladas con coherencia. Para esto tenemos que mencionar o definir la palabra glosolalia. Glosolalia es un término que se refiere a la práctica de hablar en lenguas desconocidas o en un lenguaje incomprensible y no convencional. Es una forma de expresión vocal que se caracteriza por la producción de sonidos, sílabas y palabras sin un significado lingüístico claro. Así como el año pasado se puso de moda una mujer, ¿no?, que hablaba ahí, ¿qué? Sí saben, no se hagan, que hablaba según idioma ovni, ¿no?, extraterrestre, algo así. Pero en el contexto religioso o espiritual, la glosolalia a menudo se asocia con experiencias de
trance o posesión, donde se cree que una persona está siendo influenciada o guiada por una fuerza espiritual o divina para hablar en lenguas desconocidas. Pero, ¿qué caso tiene hablar en una lengua desconocida si no te entienden? Y lamentablemente, algunos grupos cristianos han llegado al extremo de que no eres salvo y de que no habita en ti el Espíritu Santo si no tienes una expresión de tipo glosolalia, si no hay una manifestación de este estilo. Y en nuestra iglesia no creemos que esto sea verdad, no consideramos esto. Para nosotros es falso. Así que no te preocupes que no pongan una carga en ti al decirte que si no hiciste glosolalia, no habita el Espíritu Santo en ti. Mejor trata de observar tu vida y de buscar el fruto del Espíritu. Que si está ahí, es obvio que el Espíritu Santo mora en ti, porque está dando fruto. Pero sí consideramos, como iglesia, que el Espíritu Santo puede utilizar a algún creyente a dar palabra de Dios, es decir, el Evangelio, en idiomas de los que no tiene dominio en circunstancias normales. El Espíritu Santo es Dios, puede hacerlo. Claro que puede hacerlo, pero bajo cierto contexto, como lo manifiesta el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, y que no vamos a ver el día de hoy. Sí, porque es otro tema, ¿no? Sin embargo, te hago una pregunta. ¿No deberíamos entonces, con todo esto que hemos visto, clamar continuamente por manifestaciones cada vez mayores en nuestra vida del poder del Espíritu Santo? Es decir, sus frutos. ¿No deberíamos hacerlo? ¿Hincarnos y orar al Señor por esto? Pero también tenemos que observar esas pequeñas cosas en las que el Espíritu obra en ti y obra en mí, ya que el Espíritu Santo nos enseña, nos inspira, nos guía, nos conduce, nos exhorta, nos anima y nos convence de pecado. Porque, como ya lo dije, es la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, es Dios mismo. Ahora, este milagro lingüístico es un signo de esa vocación universal de la iglesia, puesto que quienes están oyendo vienen de regiones muy diversas. Lucas quiere enseñar así que el Espíritu se da con vistas a una misión, un testimonio que se ha de llevar hasta los confines de la tierra, haciendo realidad la promesa del Señor vertida en Hechos 1:8. Es decir, que a pesar de esos diferentes idiomas, hoy nosotros debemos llevar un mismo mensaje, claro y preciso, el Evangelio. Lo que me lleva a mirar un poco al pasado. ¿Recuerdan? Ahí en la Torre de Babel, donde los hombres se quedaron en un solo sitio, donde construyeron una torre para darse un nombre a sí mismos, para darse una gloria a ellos. Dice así, Génesis 11, 4-7. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagamos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Y ahora en Pentecostés es todo lo contrario. Un mismo mensaje, no
para confusión, sino para salvación en muchos idiomas. Hasta aquí el punto número 2. Recuerda el punto número 1, una llegada visible y audible. Punto número 2, una llegada sorprendente y con propósito. Donde nuestra idea principal es la llegada del Espíritu Santo fue un evento extraordinario para confirmar y morar en los creyentes. Por lo que si habita en ti, debes de hablar las maravillas del Señor. Lo que nos lleva a nuestro siguiente y último punto. Punto número 3, versículos 12 al 13. Una llegada para dos grupos. Una llegada para dos grupos. Versículos 12 al 13. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Y aquí se aplica esta famosa frase que dice así, en el mundo hay dos tipos de personas. Sí la han escuchado, ¿no? Los que hacen tal cosa y todos los demás. Los que hacen una cosa y todos los demás. Es decir, que los que estaban escuchando sobre las maravillas del Señor en su idioma, lo que los deja perplejos, la reacción de muchos es de una verdadera curiosidad por lo que se preguntan, ¿no? Están interesados en eso. ¿Qué querrá decir todo esto? ¿Qué querrá decir todo esto? Por lo que verdaderamente tienen un deseo de entender esta situación. A lo mejor todavía no entienden quién es el Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos toda la película completa. Bueno, en parte, ¿no? De quién es el Espíritu Santo y tienen dudas. ¿Qué está pasando aquí, no? Pero el otro grupo que, aunque ven el milagro, simplemente no van a creer en el Señor, o van a dar una explicación basada en las leyes de la naturaleza o en alguna actividad del ser humano para dar una respuesta racional. Y lo que dicen es, están borrachos. ¿Para qué les hacen caso, no? No les hagan caso. Son como los que hablan este idioma extraterrestre, ¿no? Simplemente, pues ya. El primer grupo se encuentra con una curiosidad verdadera, así como supongo la tuvo el fariseo Nicodemo. ¿Se acuerdan? Cómo va a Jesús en la oscuridad y empieza a hablar con él, ¿no? Donde Jesús les empieza a hablar de este nuevo nacimiento. Y curiosamente le dice, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tiene curiosidad, quiere saber, se acerca al Señor. No como algunos otros saduceos o fariseos que le pedían señales a Jesucristo para confirmar que si venía de parte de Dios. ¿Pero acaso no vieron estas señales? ¿Acaso no vieron todos los milagros del Señor? Más bien se estaban negando a sí mismos querer creer en el Señor. Esto es algo similar que está ocurriendo aquí. Porque en vez de decir, ¿qué será esto? Vamos a buscar una respuesta con verdadero interés. Dicen, no, están borrachos. Ahora, si es la primera vez que nos acompañas o que estás escuchando esto, te pregunto, ¿a qué grupo perteneces? ¿A los que tienen una curiosidad verdadera por saber? ¿O del que dicen están borrachos? No tiene sentido esto. Si eres del segundo, mi oración es que el propio Espíritu que llegó en Pentecostés pueda transformar tu corazón y que puedas creer en la vida, obra, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Así que solamente tenemos estos dos grupos, no hay más. Finalmente,
Y para quienes somos parte de esta iglesia local o eres parte de alguna otra iglesia y nos visitas. 3 aspectos. 1. El Espíritu Santo nos ha sido dado y sin embargo debemos buscar constantemente se convierta en una realidad cada vez mayor en nuestras vidas. Es decir, depender cada vez más de Él. Y que haya manifestaciones cada vez mayores de Él. Busquemos esa llenura y que haya fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de dedicarnos a la lectura de la palabra, la meditación, así como la oración. Tienes que ser intencional, porque la vida en esta ciudad nos consume. Y siempre podemos decir, mañana me paro temprano, 15 minutitos. Esos 15 minutitos no llegan al mediodía que tenga un chance. No llega. En la tarde, no llega. En la noche, no, ya estoy muy cansado. Ahora sí, mañana. Espero que no te haya pasado eso, ¿eh? A mí me ha pasado, pero pues yo soy más, me equivoco más, ¿no? Entonces tienes que ser intencional con eso. No tienes pretextos número 2, no tienes pretextos para no hablar de las maravillas del Señor, pues el Espíritu Santo mora en ti, ya que el Señor dijo que recibiríamos poder para ser testigos de Él. Y recuerda que un testigo tiene que hablar ¿qué? Lo que sabe. 3. Algo un poco más general, que no es específicamente propio de nuestro texto, pero me gustaría comentarlo. Que ahora perteneces a una iglesia local, no solo busques un beneficio personal, sino busca también bendecir a otros a partir de lo que el Señor te ha dado. Y quiero utilizar un comentario de R.C. Sproul, refiriéndose a lo que Martín Lutero llama sacerdocio de todos los creyentes. Menciona Sproul, dice, él decía, es decir, Martín Lutero, él decía que la obra del reino de Dios no se da solo a los que tienen la vocación de predicador, maestro, diácono o anciano. Más bien, cada cristiano está llamado a participar en el ministerio de Cristo y en el ministerio de la iglesia. Eso puede ser intimidante, pero con ese llamado viene el don del Espíritu Santo, quien capacita y potencia a todos los que son de Cristo para que le sirvamos, para que le obedezcamos. ¿Cómo vamos a responder a ello? Ponte de pie, por favor. Así que recuerda nuestra idea principal, la llegada del Espíritu Santo fue un evento extraordinario para confirmar y morar en los creyentes. Por lo que si habita en ti, debes de hablar las maravillas del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos y confiamos que si hemos creído en ti y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, que obra en nosotros, que nos transforma, que nos exhorta, que nos anima. Padre, gracias por la obra del Espíritu en nuestra vida. Pero Padre, rogamos que ese mismo Espíritu nos anime a buscarte cada vez más, que nos anime a quererte conocer, a tener una relación mucho más íntima contigo, a que oremos más, a que dependamos más de ti, pero que eso lo expresemos, que lo expresemos a nuestro prójimo, ese amor que tú nos has dado y esa obra que estás haciendo en nosotros, que aún no finaliza. Seguimos a la espera
a que Cristo venga. Pero mientras esperamos, queremos conocerte más. Pero no solo eso. Queremos hablar de tus maravillas a quien no te conoce. Queremos ser esos heraldos, esos enviados, que somos imperfectos, que nos equivocamos, que a pesar de que mora en nosotros el Espíritu, aún pecamos. Así utilízanos, Señor, para llevar tu palabra, para llevar el Evangelio y hablar de tus maravillas. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.